Gloria a Dios, hermanos. Bienvenidos todos y cada uno de los presentes. Antes de tomar nuestros lugares, antes de disfrutar el alimento espiritual que el Señor nos ha preparado en esta preciosa tarde, hermanos, les pido que incluso antes de hacer una oración, hermanos, este es el momento en el que la palabra de Dios va a ser expuesta, ¿verdad? Por lo mismo es que en este momento les encargo, hermanos, silenciar celulares, evitar toda distracción, evitar cualquier cosa, ¿verdad?, que pueda entorpecer nuestro crecimiento espiritual. Es momento de recibir con amor, con respeto, con reverencia la palabra de Dios, hermano. Y creo que algo tan importante, ¿verdad?, para los hijos de Dios como la exposición de su palabra, pues creo que requiere todo nuestro respeto, toda nuestra reverencia y toda nuestra atención. Amén, hermanos. Entonces les encargo cualquier cosa que pueda distraer la predicación de la palabra y su atención como oyentes. Dicho esto, hermano, pasamos a orar por el mensaje. Antes de que tomen sus lugares, les pido que una vez más cierren sus ojos juntamente conmigo y que pongamos en manos de Dios este precioso mensaje. Bendito Padre Celestial, ha llegado, Señor, el momento de la predicación y exposición de tu bendita y santa palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque te damos lugar de privilegio, Señor, porque esto funciona por ti, Señor. Tú eres el centro de este lugar, tú eres el centro, Señor, de nuestra edificación, tú eres el centro de todas y cada una de las vidas aquí presentes, Señor. Camino de Fe no es nada sin ti. Te pedimos que a partir de este momento tu Santo Espíritu empiece a abrir nuestra mente, nuestros corazones, para ponernos receptivos a lo que tú hoy quieres enseñarnos, Señor, a través de este púlpito, Señor, a través de este micrófono. Te cedo enteramente el lugar para que lo que sea predicado sea meramente voluntad divina y no pensamiento humano, Señor. Nos ponemos enteramente en tus manos para disfrutar de este alimento espiritual que hoy pones en este lugar, Señor, llamado Camino de Fe, y nos disponemos a escuchar con amor, con expectativa, Señor, lo que tú hoy quieres hablar a tu pueblo. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Vamos a ponernos cómodos, hermano, vamos a sentarnos. Vamos a continuar con nuestro estudio de la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando del capítulo número 1 del libro de Ruth. A mí me gusta mucho predicar consecutivo, predicar capítulo tras capítulo, hermanos, porque a veces, aunque es más sencillo y aunque a veces es igual de edificante, ¿verdad?, el estar alternando pasajes bíblicos para domingo a domingo, claro que es bonito, claro que aprendemos, claro que escudriñamos. Sin embargo, creo que el orden sistemático del estudio de la palabra es lo que más alimenta al creyente. Entonces, en la semana pasada estuvimos estudiando el primer capítulo del libro de Ruth. Ahora les pido que vayamos al capítulo número 2. Le vamos a dar lectura al capítulo número 2 del libro de Ruth y vamos a interpretar y vamos a aprender y vamos a descubrir qué es lo que Dios nos revela a través de esta historia tan preciosa. Es una de las historias más bonitas del Antiguo Testamento. Es una historia donde habíamos dicho la semana pasada, donde se manifiesta Dios y su providencia, cómo es que Dios no nos abandona en ningún momento, en ningún lugar, aunque la situación se vea dura, difícil, Dios es fiel. Entonces, hermanos, me confirman con un amén los que estén ya ahí en el capítulo número 2 del libro de Ruth. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice: en el nombre de Cristo Jesús. Ahorita vamos a repasar lo que aprendimos en el capítulo 1 y vamos a darle lectura al número 2, que dice así. Dice el versículo 1: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten.
y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a la tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondió Booz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego de lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Y dice el último versículo, hermanos: estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Y hasta ahí lo dejamos, hermanos. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos enseña a través de esta lectura. En el primer acto, hermanos, en el primer acto de esta historia, vimos a una familia azotada, a una familia golpeada por la tragedia. La muerte de Elimelech y de sus hijos fue un golpe muy duro para estas mujeres llamadas Noemí, Ruth y Orfa. Y aquí vemos, hermano, cómo es que de repente suceden estas cosas en la vida, alteran nuestra vida, y cómo de repente todo cambia en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Así es como suceden las cosas, hermanos, así es como pasan estas situaciones en el día a día. La semana pasada vimos a una mujer quedar sola completamente con sus dos nueras, y cómo Dios permite que sucedan eventos, cómo Dios permite que esta clase de cosas nos sucedan en nuestras vidas y que nos lleven a tomar una decisión importante. Aquí la decisión es: cuando la situación sea dura, ¿seguiré yo adelante en mi vida de fe? ¿O es mejor abandonar todo y volver atrás? Creo que las dos respuestas las vimos reflejadas en Orfa y en Ruth. Una mujer que dijo: te amo, quiero mucho a Ruth, quiero mucho a Noemí, pero la situación se ve difícil, pero yo no sé qué va a ser de nosotros, yo mejor me regreso a donde antes estaba. Ella volvió al pasado, ella no siguió adelante. La tragedia que le sucedió, quedar viuda, fue suficiente para ella decir: yo hasta aquí llegué, ya no avanzo más. Y se volvió, dice la historia, algo muy triste, que no solamente volvió a su ciudad o volvió a casa de sus padres, sino que volvió a sus dioses, ¿verdad? Abandonó la fe que se le había inculcado de parte de Noemí y de Elimelech. Entonces vemos también por el otro lado a una mujer llamada Ruth, que ella hizo todo lo contrario. Ella dijo: ¿sabes qué, Noemí? Te amo mucho, yo no sé qué me espera contigo, yo sé que no tienes nada que ofrecerme, pero yo no te voy a abandonar. Yo soy fiel, yo soy leal, yo te amo lo suficiente como para que sea lo que sea que venga a nuestro encuentro, enfrentarlo
juntas, ¿verdad? Y le dijo Ruth a Noemí: a donde vayas que yo no iré, a donde tú estés, ahí estaré yo, tu Dios será mi Dios. Y cuando hablábamos del Dios de Noemí, estábamos hablando del Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Y entonces Ruth le dijo: tu Dios será mi Dios, y donde tú mueras, ahí moriré yo también. ¿Qué me espera contigo? No sé. ¿Cuánto vamos a batallar? No tengo idea, pero yo permanezco contigo. Y ambas se fueron, abandonaron los campos de Moab y llegaron a Israel, a ese lugar de donde era originaria Noemí. Era la primera vez que Ruth llegaba a este lugar. En eso se puede resumir el capítulo 1 de Ruth. Y hoy vemos el segundo acto de esta hermosa historia, hermanos. Y aquí lo que vamos a ver, hasta aquí tú dirás: ¿qué tiene de hermosa? 3 mujeres que perdieron a sus maridos, 3 mujeres que quedaron en pobreza, 3 mujeres que estaban desconsoladas, que lloraron, que se tuvieron que despedir, que no sabían qué iba a ser de su vida. Pero en el segundo acto de esta historia, vemos la consecuencia de tomar buenas decisiones, aunque la situación sea difícil. Vemos la consecuencia de siempre elegir ir en búsqueda de Dios, aunque la situación se vea dura, aunque el mundo te diga que lo mejor es volver atrás y que no tiene sentido que sigas adelante, que lo mejor, todo y parece indicar que lo mejor es que abandones tu fe. Siempre la mejor opción es ir en búsqueda de Dios. Siempre. ¿Qué pasó en esta parte de la historia? Llegan Noemí y Ruth a Israel. Empiezan a preguntar: ¿quién es? Es Noemí, la conocían, es Noemí. ¿Y quién es con la que viene? Pues es Ruth, es su nuera. Ya sabía Israel que ella había quedado viuda, que se había quedado sola. Habían regresado ellos en búsqueda de sustento, y de repente llegan, empiezan a vivir solas. Y Ruth hace algo muy lindo. Ruth hace algo muy bonito, porque dice la historia que Ruth no se sentó a esperar a ver qué pasaba. Ella se levanta y le dice: ¿sabe qué, suegra? ¿Sabe qué, Noemí? Yo me voy a ir a trabajar. Me voy a recoger espigas. Voy a ir a los campos, yo voy a trabajar. Yo no me voy a quedar de brazos cruzados. No tenemos ya nuestros esposos, ya no está su esposo ni el mío, pero algo tenemos que hacer. Sentarme a deprimirme, sentarme a llorar, sentarme en plan de víctima no es la solución. Yo voy a hacer algo al respecto. Y Ruth se va a los campos a trabajar. Y empieza a recolectar, empieza de espigadora, a tirar las espigas. Hermanos, las espigas eran lo que quedaba, lo que sobraba de cuando se recogía la cosecha o la siega. Las espigas que quedaban en el suelo las recogía y ahí estaba trabajando. Entonces de repente llega el dueño del campo donde se encontraba Ruth trabajando, que dice la historia que se llamaba Boz, ¿verdad? Que se llamaba Boz. Entonces llega y le dice ahí a su jefe de los trabajadores. Sí, llega y dice el mayordomo, uno de los segadores, llega y le dice: oye, ¿y esa muchacha quién es? ¿Quién es? Llamó la atención de Boz. No creo que Ruth haya sido la única que estaba trabajando, había muchas personas trabajando, pero llega Boz y le llama la atención algo de Ruth. Y le dice a su jefe de empleados, le dice: oye, ¿y esa quién es? Dice, ella es Ruth. Es la moabita, la nuera de Noemí. Y en cuanto Boz escucha el nombre de Ruth y se da cuenta de quién es, dice: oh, ya sé quién es. Y Boz se le acerca a esta mujer y le dice: Ruth, ¿sabes qué? No te vayas ya a buscar más trabajo. Aquí trabaja, aquí tendrás sustento, aquí te irá bien. Yo le diré a mis trabajadores que no te molesten, que no te impidan absolutamente nada. Y Ruth se desconcierta porque no sabía quién era este hombre. Y dice la historia que Ruth se levanta y que mirando el suelo de una forma humilde le dice: ¿quién soy yo para que te portes así conmigo? Si yo ni siquiera me conoce, yo soy extranjera, yo nunca había estado aquí. Pero Boz le dice: sí, eres extranjera, pero sé quién eres. Eres la mujer que no abandonó a Noemí. Eres Ruth. Y que cuando murió tu marido, tú lo que hiciste es permanecer fiel a tu suegra. No la abandonaste, no la dejaste sola. Y a pesar de, todavía aparte de eso, viniste a un lugar, a una tierra que tú no conoces, donde no conoces absolutamente a nadie, y hoy estás aquí trabajando, echándole ganas, porque su mayordomo, su trabajador le había dicho: Ruth tiene horas trabajando sin parar. Horas.
Entonces Booz le dijo: sé quién eres y sé lo que has hecho. Por eso aquí, bienvenida, aquí puedes trabajar, nadie te va a molestar. Cuando tengas sed, ve a tomar agua de las vasijas. Cuando alguien te quiera molestar, me avisas y tú aquí eres bienvenida. Es más, ahorita es la hora de la comida de los empleados, pásale ahí, come, toma alimento. Y Ruth comió, dice la historia, hasta que se sació y todavía le sobró. Entonces le sobra el alimento y se lo lleva Ruth todavía a su hogar. Trabajó hasta en la noche, llega a su hogar donde estaba Noemí y le dice: mira, me ha ido bien, tuve una gran bendición, me ayudó un hombre llamado Booz. Y le dice Noemí: yo sé quién es Booz. Booz es familiar de nosotros porque era familiar de Elimelech, ¿verdad? Entonces dice Noemí: Dios lo bendiga, que Jehová cubra a ese hombre. Y esa es la historia que acabamos de leer. Eso es lo que pasa. Entonces aparece un nuevo personaje llamado Booz. ¿Qué significa el nombre Booz? Hermanos, el nombre Booz significa fuerza. El que tiene la fuerza. La fuerza está en él. Fuerza, eso significa el nombre de Booz. Hermanos, recordemos que definitivamente Booz se sujetaba completamente a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque recordemos que algo muy importante de la ley del pueblo de Israel era que los israelitas tenían como sistema obligatorio incluso apoyar a este tipo de personas, a las viudas, a los huérfanos y a las extranjeras. Entonces Booz estaba completamente sujeto a la ley de su Dios. Dice la historia que lo primero que dice Booz cuando llega al campo a sus trabajadores es: Jehová los bendiga. Y ellos le contestaron: amén, pues Jehová te bendiga. Entonces Booz definitivamente era un hombre de fe. Era un hombre de fe, era un hombre que estaba sujeto a la ley, era un hombre próspero, era un hombre económicamente acomodado, era un hombre con poder, pero a la vez era un hombre bondadoso, era un hombre bueno, era un hombre que quería ayudar. Por eso él permitía que cuando sus trabajadores pasaran recogiendo la cosecha, todo lo que quedara, todas las espigas que quedaran en el suelo, le permitía a muchas mujeres, no nada más a Ruth, a muchas mujeres, porque la historia dice que eran criadas mujeres. Entonces a muchas mujeres recoger de ahí alimento. ¿Quién sabe cuántas de estas mujeres estaban viudas, huérfanas, cuántas eran extranjeras, cuántas compartían las mismas características que Ruth? Entonces Booz era un buen hombre, hermanos, un muy buen hombre. Y esta parte de la historia nos quiere mostrar lo grande que es el favor de Dios para alguien que se ha esforzado por buscarle a pesar de la situación, por seguir sus caminos, hermanos, aunque sea difícil, para alguien que ha tomado la decisión de seguir adelante a pesar de cargar dolor y tristeza en su corazón. Hay pastores, hay líderes, hay predicadores que te prohíben hablar de tristeza, que porque tú no tienes por qué estar triste, porque estás en victoria, y en victoria, y en victoria. Y hermanos, no es así. Los seres humanos tenemos tristezas, los seres humanos tenemos problemas. Lo que no se vale es perder la fe, lo que no se vale es renunciar a Dios. Pero Noemí cargaba tristeza en su corazón, Noemí cargaba preocupación, Ruth también. Cargaban dolor, cargaban tristeza, extrañaban a sus maridos, extrañaban a su familia, extrañaban probablemente la tierra de Moab, donde ya estaban acostumbrados, vivieron ahí muchos años. Pero a pesar del dolor y a pesar de la tristeza en el corazón, siguieron adelante. El encuentro de Booz y de Ruth es eso, hermanos, una muestra del carácter de Dios ante una persona con toda clase de necesidades, pero con fe, con lealtad y con fidelidad en su corazón. ¿Qué tan fiel le eres a Dios? ¿Tienes derecho a entristecerte? Por supuesto, eres un ser humano, tenemos un corazón frágil. Claro que nos entristecemos, nos pasan problemas, hermanos, nos pasan situaciones, gente que amamos se va, y esto duele. Pero la pregunta es, ¿el dolor hace que te alejes o que te acerques a Dios? El dolor de Noemí y el dolor de Ruth las llevó a buscar refugio en Dios. Las llevó de vuelta a la tierra de Israel, donde decían las lenguas, donde decían los rumores que Dios estaba bendiciendo a su pueblo.
Hermanos, ellos fueron con una necesidad económica, necesidad alimenticia, necesidad de provisión. Pero lo que encontraron fue mucho más que eso, como lo vamos a ver ahorita. Y el primer consejo que yo encuentro en esta historia, en este segundo acto de la historia de Ruth, es: no te quedes estancado. No te quedes estancado. Hermano, la historia dice que Ruth y Noemí ya estaban en Israel. Pero Ruth, como les dije ahorita, no se quedó lamentándose, no se quedó de brazos cruzados, no se quedó llorando, encerrada, esperando que Dios hiciera un milagro y que le cayeran las cosas del cielo. No. Ruth siguió adelante. Ruth se levantó. Ruth dice una frase, hermanos, que a nosotros se nos debe de quedar grabada, porque en algún momento Ruth dijo: recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. ¿Qué andaba buscando Ruth? Gracia. Ruth andaba buscando gracia, más que alimento, gracia, más que sustento, gracia. Ruth buscaría gracia sin importar el tiempo, sin importar el cansancio, sin importar el esfuerzo. Ruth se levantó y le dijo a Noemí: yo voy a levantar espigas en pos, o sea, en busca de aquel a cuyos ojos yo hallare gracia. Y dice la historia que Ruth trabajaba sin descansar, ni un solo momento, y que trabajaba hasta la noche. Yo no sé, hermanos, probablemente Ruth trabajaba más hasta que los hombres que estaban en ese campo. Hermano, ¿y qué es lo que yo quiero enseñarte con esta parte de la historia? Trabaja en la obra de Dios. Tú no tienes que recoger espigas en el campo, pero tienes trabajo en la obra de Dios. Predica, habla de Cristo, sé un testimonio vivo del Padre, del poder de Dios. Tienes que buscarlo en un cuarto, en la iglesia, en tu lugar de oración. Tienes que trabajar en tu vida espiritual. No te puedes quedar entristecido, no te puedes quedar derrotado, no te puedes quedar sin ganas, sin ánimos. Tienes que trabajar en la obra de Dios, porque tú, al igual que Ruth, tienes que hacer lo mismo, buscar gracia. Tienes que aferrarte a la gracia. No se vale tirarse en plan de víctima. Se vale tener problemas y se vale padecerlos, y se vale ir con un hermano que te diga: hermano, ora por mí porque no aguanto ya la tristeza, no aguanto la situación. Se vale buscar ayuda en tus hermanos, en la fe, en tu familia, en las personas que amas, pero nunca te olvides de seguir buscando a Dios. Nunca. Hermanos, hoy hay miles de cristianos sentados en una silla de iglesia, pero estancados, que no faltan los domingos, pero estancados, fríos, apáticos. ¿Por qué? Porque están con una tristeza, con una decepción, y eso fue suficiente para pagar su vida espiritual. Y eso no se vale, hermano, no se vale. Para Ruth no fue una opción, ni para ti tampoco. Trabaja en la obra de Dios. Hermanos, de las cosas que más hemos predicado aquí en Camino de Fe es que no necesitas un cargo para servir a Dios. No necesitas que se te dé un nombramiento, no necesitas que se te dé un micrófono, no necesitas que yo te diga: pásale aquí, hermano, eres un líder, para servir en la obra de Dios. Habla, predica, esfuérzate, escudriña la palabra, busca de Dios, busca, pregunta, platica de Dios. Cuando estés cenando con tu familia, hablen de la palabra, hablen de Cristo, resuelvan dudas, pregúntense. Eso es trabajar en la obra de Dios. No te quedes estancado. Aún con tus problemas tienes que seguir adelante. Ora, busca del Padre, ven a la iglesia, busca de su palabra, vive luchando por agradar a Dios. Vive luchando por agradar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque nadie, hermanos, nadie en la historia del ser humano ha fracasado en una búsqueda honesta de la gracia de Dios. Todo aquel hombre y toda mujer que se ha esforzado por vivir una buena vida cristiana, con rectitud, con fidelidad, se ha estancado o se ha quedado atrás. Todos se han encontrado cara a cara con un Dios vivo y todopoderoso. Todos. No hay nadie que no, hermanos. No hay nadie que no. Busca de Dios.
Busca de Dios. Él está ahorita con los brazos abiertos. Dice la palabra que no siempre va a ser así, pero Él ahorita está con los brazos abiertos. Él ahorita quiere darte gracia. Ruth dijo: voy en busca de aquel que da gracia. Tú busca el que da gracia. Ve en busca. Te va a costar trabajo, te vas a cansar, a veces vas a querer desmayar, pero la fuerza que hay dentro de ti, hermano, es más grande, que se llama Espíritu Santo. Es más grande que cualquier problema, que cualquier depresión, que cualquier circunstancia. Busca de Dios. Ruth tomó la decisión, pero fue Dios el que se encargó de provocar este encuentro tan maravilloso entre Ruth y Boaz. Fue Dios, porque recordemos que el protagonista de esta historia no es Ruth, ni es Boaz, ni es Noemí. El protagonista de esta historia es Dios, su providencia, su gracia, su amor, su misericordia. Ese es el protagonista de Ruth y de todos los libros de la Biblia. Toda la Biblia nos dirige a Cristo. Toda la Biblia nos dirige a Dios. Por eso, hermano, cuando te prediquen Antiguo o Nuevo Testamento, no importa el libro, si te predican de manera cristocéntrica, ahí es. Si te predican a Cristo como el centro del mensaje y de la historia, ahí es donde debes de alimentarte. Hermano, y así como Ruth representa a un hijo de Dios que sigue adelante a pesar de las pruebas, ¿sabes qué es lo que Boaz representa en esta historia? Boaz representa el carácter de Dios. El carácter de Dios. Hermanos, ojo con lo que te voy a decir. Tú vas a decir: hermano, ¿estás comparando a un ser humano mortal con el Dios del universo? Sí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, hermanos, que si tú eres cristiano, que si tú eres un hijo de Dios, tú debes de tener el carácter de Cristo, imitar el carácter de Cristo. Y es más, se te dio un arma, hermanos, que no falla, que es la mente de Cristo. La palabra de Dios dice que tú, si eres hijo de Dios, tienes la mente de Cristo. Y si tienes la mente de Cristo, significa que tú actúas como Cristo actuaría, que tú respondes como Cristo respondería, que tú harías lo que Cristo haría. Y ahí se manifiesta el carácter de Dios. Vos no eras un superhombre, vos no eras alguien especial, vos eras un ser humano como tú y como yo. La diferencia es que vos estabas sujeto a la ley de Israel en ese entonces, a la ley de Dios. Ahorita nosotros estamos bajo la gracia, otra dispensación, pero igual aplica lo mismo, sujetos a la voluntad de Dios. Y ahí, así como se dice de vos, puede decirse también de ti, que tú tienes el carácter de Dios. Hermanos, y algo muy importante, vos no solamente estaba sujeto, no solamente era obediente a la ley. ¿Sabes por qué vos también tenía el carácter de Dios? Porque vos pertenecía a ese linaje bendito, a ese linaje del que años después vendría el rey David, y más años después, de ahí mismo, de esa misma sangre, de ese mismo linaje de la tribu de Judá, vendría el Todopoderoso, el Alfa y Omega, el Rey de Reyes y Señor de Señores, llamado Jesús. Jesús hombre. Y vamos a encontrar en vos el carácter de Dios, porque vos era un buen hombre, hermanos. Vos era un hombre temeroso de Dios, era un buen patrón con sus empleados. Qué bonito llegar con los empleados y lo primero que les dices es: Dios te bendiga, y que ellos te contesten: vos, Dios te bendiga. Estos son las personas que verdaderamente aman a Dios, porque en la iglesia todos somos educados, en la iglesia todos somos muy bien portaditos, pero vos lo era en su trabajo, en su casa, donde Él estuviera. Y vamos a encontrar en vos este carácter, hermano. Y ese es el resultado de no rendirse, de no estar estancado, de no volver atrás, de inevitablemente tendrás un encuentro como el de Ruth con vos. Ahora, ¿qué características, para entrar ya a lo mero del mensaje, qué características de Dios encontramos en vos? Primeramente, vos eras rico y era próspero como lo es Dios. Hermanos, el dueño del oro y de la plata es el Señor. Y aunque nosotros estamos en contra de ese evangelio satánico, demoníaco de la prosperidad, sí podemos predicar que tenemos un Dios que es nuestro proveedor, un Dios que es dueño y creador de todo lo existente, lo visible
y lo invisible. Hermanos, si hoy estamos aquí es porque Dios ha sido fiel con todos y cada uno de nosotros. Dios es nuestro proveedor. Dios nos provee, hermanos. ¿Por qué? Porque el dueño de todo es Él. El rico es Él, el próspero es Él. Él por su gracia, hermanos, por su gracia nos da, por su amor, por su misericordia. Pero el rico es Él. Hermanos, hoy hay miles, y ten cuidado con esto, miles de predicadores confundiendo la iglesia, haciendo promesas de riqueza, de millones, de prosperidad, de toda esta clase de predicaciones basura que hay ahorita en internet y en muchos lados, hermanos. Pero a estos predicadores se les ha olvidado que Dios cuida de tu corazón más que de tu bolsillo. Por eso es que Él es el dueño de todo. Porque si en verdad pudiéramos nosotros arrebatar millones y riquezas, miles de cristianos ya nos hubiéramos perdido. Hermanos, muchos creen que tenemos derecho a la riqueza de Dios por ser sus hijos. Y unos hasta tuercen la parábola del hijo pródigo para que poder predicar esto. Y cuando escucho eso, hermano, me da una tristeza horrible saber que leen el hijo pródigo y que lo único que entendieron de esa hermosa parábola es que como nosotros somos hijos de Dios, tenemos derecho a toda su riqueza. Tenemos derecho a todo de lo que Él es dueño, cuando ese no es el mensaje del hijo pródigo. El mensaje del hijo pródigo, hermano, es el corazón de un padre recibiendo a su hijo. El corazón, hermanos, el corazón del hijo de la parábola del hijo pródigo es la gracia de Dios, el amor de Dios, el cero castigo ahorita de Dios. Hermanos, vendrán los tiempos de castigo donde muchos buscarán a Dios y ya no podrá ser hallado. Pero ahorita, hermanos, esa hermosa parábola nos enseña que el Padre está con los brazos abiertos. No es una parábola que te hable de riqueza material, no es una parábola que te hable de millones, es una parábola que te habla de Dios, de su amor, de sus brazos, de sus alas, de que te está diciendo: ven, hijo mío, no importa de dónde vengas, no importa qué errores hayas cometido, no importa cómo te portaste ayer o hace unas horas, yo te redimo, yo te limpio, yo te visto hoy. El dueño de todo es Él y solamente Él. Si te predican, hermano, que por ser cristiano vas a ser millonario, te están engañando. Si te predican que por ser cristiano tienes derecho a arrebatar millones y riquezas y prosperidad, te están dando un evangelio adulterado, mentiroso. Un evangelio que es anatema, que es maldito, que es mentira. El evangelio de Cristo se centra en tu alma, en tu corazón, en tus emociones, en lo que cargas dentro, en lo que va a trascender el día que se acabe esta vida terrenal. Por eso, hermano, si quieres hablar de economía, lo único que te voy a decir con toda seguridad es que el dueño del oro y de la plata es nuestro Dios. Es nuestro Dios. No tú, no yo, ningún pastor, ningún líder. Es Dios nada más. Dios. En segundo lugar, vos era compasivo como lo es Dios. Una de las cosas que más ha perdido el mundo es la compasión. Cada vez el ser humano es más duro, es más frío, es más cruel, es más egoísta. Hermanos, vos lo tenía todo. No sufría hambre, no sufría frío, no batallaba por nada. Nada, hermanos, era un hombre amado, era un hombre respetado por sus trabajadores, lo tenía todo. Y mientras a muchos el dinero los hace duros, los hace crueles, los hace inhumanos, vos era un hombre compasivo. Un hombre compasivo. Algo sentía él en su corazón al ver a alguien sufrir por tristeza, por hambre, por escasez o por lo que fuera. Algo pasó en el corazón de vos cuando le dijeron: ella es Ruth. Y se le vino a la mente: Ruth, la que perdió todo, la que perdió a su marido, la que ahorita vino como extranjera, la que no conoce a nadie, la que no sabe qué va a hacer de su vida. Y algo se despertó en el corazón de vos, algo que se llama compasión. Hermano, tenemos un Dios compasivo. No abandona a aquel que se esfuerza por servir en su obra. Dios está dispuesto a sanar tus heridas, a enjugar tus lágrimas, a calmar tu dolor. ¿Por qué? Porque Él es compasivo. Compasivo. Tú solo tienes que seguir adelante como Ruth. Es todo lo que podemos hacer, hermanos. No rendirnos, no desviarnos del camino, no creer mentiras, no irnos por un lado equivocado. Lo único que tenemos que hacer es lo que hizo Ruth, es decir, aunque esté batallando, sigo adelante. Hermanos, ese Dios
ese Dios, porque todos y cada uno de nosotros estuvimos en un estado de miseria, en un estado de pobreza espiritual, condenados al infierno, sin la capacidad de salvarnos a nosotros mismos, y hoy estamos aquí, con la promesa de una vida eterna, en un estado de gozo y de plenitud. ¿Y por qué? Porque aquel día que nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios tuvo compasión de nosotros. Hermanos, Juan 3:16 es la gran muestra de compasión, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Tenga la vida eterna. ¿Por qué? ¿Porque lo mereces? ¿Porque eres muy bueno? ¿Porque has alimentado y ayudado a muchas personas? No, porque Dios es compasivo. Por eso, hermanos, en tercer lugar, Vos sabía todo de Ruth, así como Dios sabe todo de ti. Ruth no entendía por qué Vos la ayudaba de esa manera, y con toda la humildad del mundo, ella inclinó su rostro y le dijo: Señor, ¿quién soy yo para que hagas esto por mí? ¿Por qué me reconoces si yo soy extranjera? ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos si ni siquiera sabes quién soy? Lo que Ruth no sabía era que muchos ya la conocían. Dios, hermanos, fíjense, Dios se había encargado de que el pueblo de Israel conociera la historia de Ruth y de Noemí. Dios se había encargado de que la gente supiera quién era Ruth, qué clase de mujer era Ruth. Una mujer que había estado con Noemí en las buenas y en las malas, aún en las peores circunstancias. Una mujer ejemplar, leal, humilde, con los más importantes valores cristianos que un ser humano puede tener. Esa era Ruth. Y Ruth, ella no había hablado con nadie, era Dios mismo el que se había encargado de que esa fama de mujer buena, honesta, humilde, de excelente corazón, fiel, leal, luchona, esa reputación Dios se la había puesto en el pueblo de Israel. Vos lo supo de parte de su criado, pero ese criado lo supo de otra persona, y esa otra persona de otra, y de otra, y de otra. Hermanos, porque cuando tú honras a Dios en lo privado, dice que Dios te recompensa en público. Tú le honras en lo privado y Dios te recompensa en público. Eso le pasó a Ruth. Ruth no andaba diciendo: hey, mírenme, yo soy muy buena, yo no soy como Orfa, yo ayudé a mi suegra, yo me encargo de ella. No, fue Dios el que se encargó de hacer eso. Vos le dices a Ruth: sé lo que hiciste con Noemí, sé que dejaste a tus padres para no dejarla sola, sé que has venido como extranjera a un lugar desconocido para ti, y termina diciéndole: Jehová recompense tu obra. ¡Wow! ¡Qué humildad la de vos, hermanos! ¡Qué humildad la de vos! De sabiendo que eran sus recursos, que era su trabajo, que eran sus campos, que era su cosecha. Él dijo: el que te ha ayudado es Jehová. ¿Por qué? Porque vos sabías que Dios era el que le había dado todo a él. Hermano, cuando hagas algo bueno, gloria a Dios. Para Dios cuenta mucho, pero hazlo para la honra y para la gloria de Dios. Así como muchas veces me ha tocado a mí decir: mi esposa y yo hemos trabajado con jóvenes, con matrimonios, hasta con niños. ¿Pero por qué? ¿Porque somos muy fregones? ¿Porque somos muy inteligentes? No, porque así es Dios. La gloria sea para Dios, y los milagros que Dios ha hecho a través de nosotros, la gloria y la honra sea para Él, y las restauraciones familiares que nos ha tocado presenciar, la gloria y la honra sea para Él, y las cosas maravillosas que Dios ha hecho a través de predicaciones, no es por Jorge, es Él, hermano. Y vos lo sabía, y vos le permitía trabajar a Ruth. Le dio alimento hasta que se sació, no le dio poquito, le dio hasta que se sació y hasta le sobró. Le quitó de encima a aquellos que la rechazaban por ser moabita. Le dio provisión no solo para ella, sino que la provisión, la bendición que tomó Ruth, le alcanzó hasta para Noemí también. Hermano, Dios te conoce, sabe quién eres, sabe tus obras, sabe lo que has hecho bien y sabe lo que has hecho mal. Dios te mira en todo momento. El pastor no, los hermanos de la iglesia no, los líderes y predicadores no. Dios es el que te mira en todo momento. Estás en silencio oyendo ahorita con respeto y con reverencia la palabra de Dios, pero ¿qué es lo que pasa cuando sales de aquí? ¿Qué pasa cuando te vas a tu casa?
¿Cuál es tu vocabulario? ¿Cómo está tu corazón? Cuando llegas con tu familia, ¿la amas? ¿Pones en práctica lo que aquí se te predica? ¿O eres un cristiano de domingo nada más en los 40 minutos que dura la predicación? ¿Qué es lo que haces, hermano, con tu vida? Porque Dios te está viendo. ¿Cuáles son tus obras de lunes a sábado? Porque el domingo vienes a la iglesia. Y decía yo en un sermón anterior, sales de aquí muchas veces motivado, con ganas de hacer las cosas bien, con ganas de amar, de perdonar, de salir adelante. Muchos se quieren convertir en predicadores, en músicos para la gloria de Dios, y eso está bien. Pero el lunes se les acaba, y el martes ya ni se acuerdan de la predicación. Vos eras un buen cristiano, vos eras un buen hijo de Dios siempre. ¿Sigues siendo un cristiano cuando sales de este lugar? Dios te conoce. Y si tú eres leal, fiel, honesto, esforzado, predicas la palabra, oras, buscas de Dios cada día, ten por seguro que Dios se encargará de recompensarte públicamente. El mundo sabrá quién eres y tu testimonio puede ser un gran instrumento para que Dios lo use para su honra y para su gloria. Ángel, ¿me prendes la música? Con esto nos estamos acercando al final. Hermano, pon mucha atención en esto. Es lo que más atención te pido que pongas. Vos cubrió las necesidades de Ruth como Dios quiere cubrir las tuyas. Ruth encontró más que alimento para su cuerpo, encontró más que comida, encontró más que cosas materiales, porque Ruth dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva. Ruth encontró más que alimento, hermanos. Ruth encontró consolación, encontró paz para su alma y para su corazón, encontró respuesta a muchas de sus oraciones, y todo por seguir adelante en la búsqueda de Dios. Encontró lo mejor que se puede encontrar en esta vida, el consuelo de un Dios todopoderoso a través de la persona de vos. Yo no sé quién es esa persona que Dios quiere usar para bendecirte a ti. Yo no sé a qué lugar te va a llevar Dios, a qué lugar en su misericordia, a qué personas te va a poner enfrente. Lo que yo sí sé es que si tú estás buscando a Dios, Dios va a usar a cualquiera para bendecirte. Hermano, el consuelo y la paz están ahí. Solo sigue adelante en tu vida cristiana. Lucha por parecerte a Jesús. Vive en obediencia. Ama a las personas. Cuida tu corazón del odio, de la amargura. Tal vez te equivoques y falles muchas veces, pero debes de seguir adelante en tu vida cristiana. Dios es tu proveedor y te pide que no te afanes por el día de mañana. No te afanes, Él cubrirá tus necesidades, pero Él quiere darte más que alimento para tu cuerpo. Él quiere darte paz en medio de los problemas, consuelo en la tristeza, gozo en medio de las tribulaciones. Solo sigue adelante en tu búsqueda de Dios. Dios permitió que Ruth y que Noemí se quedaran sin nada, hermanos, sin nada. Y aunque fue inevitable no sentir dolor por la pérdida de sus esposos, Dios jamás los abandonó. Dios tenía un plan y todo iba a estar bien. Y finalmente, hermano, con esto termino. Vos dio a Ruth gracia, así como Dios nos ha dado gracia a su iglesia. Vos sintió en su corazón hacer algo para ayudar a esa moabita llamada Ruth. Decidió darle un lugar en la mesa, así como Dios ha decidido darnos un lugar a nosotros en sus moradas celestiales. Un lugar en ese maravilloso, un espacio en ese maravilloso lugar llamado eternidad. Ha decidido sanarnos, consolarnos y amarnos como nadie en la vida nos amará jamás. ¿Y sabes por qué? Por gracia, por gracia. Ruth, lo más seguro es que cuando vos la vio, ella estaba sucia, cansada, llena de tierra, de sudor. Lo más seguro es que hasta olía mal, pero algo vio vos en ella, algo que tocó su corazón. Hermanos, yo no sé, y esta es la parte vital del evangelio, yo no sé qué es lo que Dios vio en ti o qué es lo que Dios vio en mí. No lo sé, pero lo que sí sé es que Dios, así como vos, ha decidido darnos todo, todo. Dios nos ha dicho: pasa a mis moradas. Aquí está mi cosecha. La cosecha de Dios no es una cosecha física, es una cosecha espiritual. Tú ahorita traes problemas
familiares, laborales, con quien sea, de todo tipo. Dios está diciendo: solamente búscame, yo me encargo de lo demás. Solamente aférrate a esa búsqueda honesta del Dios verdadero. Aférrate, hermano, no te rindas por las tristezas, por el dolor. Hermano, yo recuerdo muy bien la diferencia, y esto ya lo testifiqué, pero para las personas que no lo saben, en esta casa, hace más de 10 años, vivían las dos personas de las que más he amado en mi vida. Una murió en el 2010. Yo no era cristiano todavía. Y recuerdo que ese dolor lo traía tan metido en el corazón que me hacía llorar y llorar y llorar y llorar. Y no podía hablar. Y no quería ir a trabajar. Trabajaba yo en el súper en aquel entonces. Y la muerte de esa persona me destruyó a mí tanto. Empecé a enfermarme de depresiones, de tristezas. Y es que así pasa cuando estamos en Cristo. Cualquier tristeza, hermanos, cualquier tristeza nos derrumba. Pero en el año 2020, en el 2020, murió la otra persona, que eran mis tías, las personas que me criaron. Yo ya estaba en Cristo, ya estaba trabajando en esta iglesia, ya estaba predicando, y el dolor llegó. No se los voy a negar, el dolor llegó. Pero juntamente con el dolor estaba la providencia de Dios. Recuerdo que cuando la veía a ella en su ataúd, a pesar de que mi corazón sentía tristeza, en mis labios lo único que salía era: Señor, gracias porque ya no está enferma. Señor, gracias por el tiempo que me la prestaste. Prediqué en su funeral. Prediqué en el cementerio. Pude hacerlo con lágrimas en los ojos, sí, como probablemente ahorita se me salgan todavía. Pero conozco la diferencia, hermano. Conozco la diferencia de pasar por un momento duro y de tener a Cristo y de no tenerlo. Cuando tienes a Cristo, tú entiendes que las cosas pasan por algo. Tú entiendes que todo lo que está aquí en la tierra es temporal, es pasajero. Y entiendes también que no hay dolor que el Espíritu Santo no pueda consolar. En Cristo todo es recuperable. Has perdido relaciones, has perdido confianza, has perdido cualquier cosa. En Cristo todo es recuperable. En Cristo todo es recuperable. Y créeme, hermano, Dios, así como se encargó de Él planear y mover todo para que Ruth se encontrara con vos, Él ahorita está planeando cosas maravillosas para ti y para mí. Y yo nada más le digo: gracias, Señor. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Dale un aplauso al Señor que está en este lugar. El mismo Señor, el mismo Dios que bendijo a Ruth, el mismo Dios de Booz en aquel entonces, está en